Buenos días, mi coronel. Hoy es jueves 22 de mayo de 2025. Estamos en la emisión 765 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a analizar hoy fue una operación exitosa del Comando Específico del Putumayo, unidad que ya fue desactivada para cambiarla por una brigada, pero que así se llamó inicialmente porque tenía componentes de las tres fuerzas, creada en el sur del país con el fin de combatir el narcoterrorismo comunista en la frontera con Ecuador. Y en el año de 1989, cuando ya esta unidad se había organizado y estructurado en el área, se presentaron varios enfrentamientos con los narcoterroristas de las FARC, el ELN, el EPL y unos reductos del M-19 que estaban delinquiendo en esa zona dedicados al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, aprovechando la frontera trinacional de Colombia, Perú y Ecuador. No hacía mucho tiempo que el M-19 ha tenido el Batallón América por la misma región. Claro, el Batallón América lo enfocaron más en la cordillera, por el lado de Nariño, Cauca y Valle, pero por esa zona tenían muchos contactos con los terroristas ecuatorianos, peruanos y de otras nacionalidades. Esta operación desenmascaró toda la actividad que tenía la cuadrilla Aldemar Londoño del EPL y también significó prácticamente el inicio del fin de esta unidad terrorista en esa zona. Por eso examinaremos estos hechos que son interesantes de reflexionar. Adelante, mi coronel. Buenos días para todos. Podríamos ambientar a nuestra audiencia mediante una radiografía sustentada con hechos concretos, la gravedad de la descomposición del orden público en junio de 1989, producto de la evidente debilidad de carácter y del desenfoque del mandatario Virgilio Barco y sus limitados asesores del equipo de gobierno. Es mucho lo que hay para contar de esa época y muchas las realidades que se ocultan. Perdón. Caracol y el Centro Nacional de Consultoría elaboraron en ese momento una encuesta debido a la violencia y el terrorismo de todos estos grupos, M-19, Quintín Lame, EPL, FARC, ELN, porque como si le faltara una cereza al pastel, Pablo Escobar estaba dedicado a colocar bombas todos los días, a matar policías, a matar ciudadanos, a secuestrar, a enviar grandes cantidades de coca a Estados Unidos. Y el cartel de Cali le hacía la guerra y Pablo Escobar le devolvía. Y en el norte del valle había otros bandidos de los carteles de las drogas que imponían el orden a su estilo y aparecieron con mucha fuerza los mal llamados paramilitares de la Casa Castaño Gil. El presidente Barco estaba perdido, ese estaba más perdido que Petro. No daba pie con bola este señor. Por ningún lado le cuadraba y hasta el curita García Herreros metiendo la cucharada a ver si le daban el premio Nobel de Paz a él. Entonces, las fuerzas militares estaban al extremo y no tenían capacidad de nada. La Fuerza Aérea estaba muy limitada, el ejército no tenía aviación de ejército, las tropas muy mal dotadas. Es la época en que nos tocó remendar botas con alambre y usar camuflados rotos remendados sobre un pedazo, sobre un blue jean. Así nos tocó en esas operaciones con los soldados en esa época. Y el Centro Nacional de Consultoría hizo una encuesta que dio cifras impactantes. El 91% de los colombianos rechazaba totalmente, totalmente a la guerrilla. No le veía ninguna razón de ser ni justificación. Y el otro 9% estaba distribuido entre personas que decían que los problemas sociales del país habían conducido a ese tipo de violencia
y otros que lo único que pedían era que se sentaran a hablar con los bandidos para que no causaran más pesadilla. Y así se tituló la encuesta, La guerrilla, una pesadilla. Fue por los mismos días que el M-19 dijo que reconocían que ellos estaban actuando mal, pero no paraban y era el momento en que Álvaro Leiva Durán era la estrella de la tragedia colombiana, o se hacía estrella con el sufrimiento del pueblo colombiano, porque era francamente desesperante. Ahora con este sujeto que tenemos lo vemos arrodillado todos los días ante los bandidos, pero no le quitan la energía eléctrica, afortunadamente, a comunidades enteras, a regiones enteras. No nos quedamos sin comunicación telefónica. Eh, no hay tantos asaltos a poblados como había en esa época. Fue un momento muy dramático para la historia del país, ese periodo final del señor Barco. Eh, por otra parte, la justicia, demostrando su podredumbre de siempre, el Ejército Nacional capturó a un terrorista de nombre Rafael Flores Flores, que era el cabecilla principal de la cuadrilla Armando Cuacua en la zona de norte de Santander y Santander. Y a ese bandido le decían alias Lorenzo. Corrijo, el nombre del bandido era Hernán Liscano y el nombre del juez que lo dejó libre es Rafael Flores Flores, hago la claridad. Y el señor Rafael Flores, en una providencia de esas muy doctas y llenas de jurisprudencia y de comas y de puntos y de argumentos jurídicos santanderistas, escribió que todo lo que se le podía sindicar al bandido y lo que él había confesado ante las autoridades militares cuando lo capturaron podía ser cierto, pero que como la captura no ha sido reportada en el instante que se produjo, se habían pasado el tiempo que establece la ley de la habeas corpus y que este delincuente entonces quedaba libre de todo pecado y culpa y lo sacó a la calle. Entonces el ELN se dio el lujo de que uno de sus cabecillas principales, del mismo nivel de Galán y del cura Pérez y de Gavino, regresara a delinquir protegido por el Estado colombiano, porque era que le habían vulnerado sus derechos a un criminal de esos. Este bandido tenía en su haber una gran cantidad de atentados contra la infraestructura, secuestros, eh, robos, extorsiones, reclutamiento de menores, violación de niñas, tráfico de armas, mejor dicho, todo lo malo que puede cometer un criminal de estos, que es usual en ellos, lo tenía en su contra, pero el juez consideró que como lo han capturado en una fecha y, y solamente hasta otra fecha se había reportado la captura a la justicia, entonces que ahí se había violado el habeas corpus y que ese angelito debía regresar era a que se le respetaran sus derechos. Por esos jueces corruptos y descompuestos y de mentalidad putrefacta pro-terrorista es que estos bandidos han crecido. El diario El Tiempo hizo un editorial que sirve para lo mismo de nada. Ahí lo cuestionó, hizo eh, unos llamados de atención que dónde estaba la Procuraduría que no había ido como Ministerio Público a defender los intereses de los colombianos y bla, bla, bla. Y entonces, para conmemorar el gran éxito de lo que han logrado con la libertad de ese bandido, el cura Pérez y los demás bandidos del ELN ordenaron tomarse un emisor en Tunja, ciudad donde no han aparecido con mucha fuerza, hacer un montón de críticas al gobierno Barco, eh, reconocer que ellos desconocían la justicia colombiana, pero que en este caso sí había habido algo valedero porque se había liberado a un combatiente que no era un terrorista, sino era un luchador por la libertad, que los atentados terroristas contra el oleoducto seguirían porque eso era no atentar contra Colombia, sino contra Estados Unidos, y que le anunciaban al pueblo boyacense que han aparecido unas nuevas células en su departamento. Por ende, estamos hablando hoy de un caso que ocurre en el Putumayo, pero al mismo tiempo estamos ambientando lo que ocurría en otras regiones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y lo más triste es que el señor Barco,
que decía por todos los lados que el terrorismo y que no iba a negociar con las FARC y que hasta que no suspendieran el terrorismo, no era capaz de romper las conversaciones con esos bandidos y ordenar que lo sacaran de Casa Verde como tocaba, sino que le daba la patente de corso a Álvaro Leiva Durán para que tuviera teléfono en la presidencia para hablar con ellos todos los días y para que cada vez que le diera la gana al señor Leiva y a Jacobo Arenas se reunieran en Casa Verde a producir otro documento y otra amenaza contra el país. Y los terroristas, Antonio Navarro, Vera Grave, Carlos Pizarro, Oti Patiño y otros delincuentes del M-19 allá sentaditos, pero al mismo tiempo hablando de que iban a hacer la paz con otro personaje que le ha hecho mucho daño al país, el tal Rafael Pardo Rueda. Historia que no se nos puede olvidar. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Puerto Asís en Putumayo? Este municipio, o mejor, el departamento de Putumayo tiene tres municipios grandotes al oriente, Puerto Guzmán, Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Sucede que el departamento del Putumayo es como una franja que se desplaza en 20 grados de centro hacia el oriente, suroriente, y está franjeada por los ríos Caquetá y Putumayo. El municipio de Puerto Asís es el tercero en dimensión en el departamento y está ubicado en el centro sur de ese departamento y limita una parte con el Ecuador y si desciende por el río Putumayo pues llega al Perú. ¿Qué ocurre allí? Que en uno de los tratados internacionales estúpidos que ha hecho Colombia, se inventó una línea recta entre los ríos Putumayo y Puerto Asís y se dejó robar este pedazo de terreno en el Ecuador, del Ecuador mejor. Lo correcto es que los límites de Colombia siguieran por el río San Miguel hasta descender al Putumayo. Entonces el municipio de Puerto Asís perdió esa franja por la gran habilidad de nuestros diplomáticos de la familia Holguín Mayarino y quedó así fraccionado. Esa muela que tiene es uno de los dolores de cabeza para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque como vemos es una línea recta entre dos ríos en medio de la selva, que eso no lo determina nadie. Eso es falso. Entonces los bandidos se mueven por el río San Miguel y llegan hasta un punto donde Colombia puede actuar. Y de ahí se desplazan hacia el río Putumayo y tienen este pedacito en el Ecuador donde se pueden esconder, que es más o menos la zona donde fue dado de baja el terrorista Raúl Reyes. Ahora, ese municipio nace donde termina el piedemonte de la cordillera oriental que desciende desde los Andes hacia el Putumayo. Y tiene una gran cantidad de ríos, de cursos de agua y de selva tropical amazónica que le facilita a los bandidos moverse por la zona, utilizar los grandes ríos, pasar aquí en el sector de Puerto Leguízamo, donde el ejército construyó la carretera de la Tagua a Puerto Leguízamo, pasar de un lado al otro, y los ríos Caquetá y Putumayo son epicentros de todo su movimiento. Eh, por la guerra con el Perú se promovió la colonización en esta zona y se convirtió en un boomerang, porque posterior a esa colonización llegó la colonización de la coca y el terrorismo comunista. Entonces, esta zona es apetecida por los delincuentes de todas las pelambres para cometer una cantidad de delitos y a lo largo de los ríos Caquetá y Putumayo se han asentado una cantidad de comunidades que nuestra teoría es que en lugar de desgastarse tanto y gastando tantas toneladas de dinero en planes nacionales de rehabilitación y proyectos y reunidos con estos sujetos, lo que deberían era recogerlos, destruir esos caseríos y dejar la selva virgen y asentarlos en un poblado y crearles entidades o empresas de desarrollo comunitario, de industria, infraestructura, alguna cosa distinta y mantener estos parques naturales vivos porque es la protección del medio ambiente del mundo. Pero la politiquería está de por medio
y que para proteger las etnias indígenas, y resulta que esos indígenas, mientras no les llegue el delito allá a corromperlos, son gente que está dedicada a sus tradiciones, y sí se les podría facilitar tecnología de la vida moderna, pero que ellos ayudaran a cuidar esta zona e impidieran esa colonización de los blancos, como llaman ellos, que llegan a sembrar coca y a organizar grupos criminales y narcotráfico y contrabando y terrorismo. Esa sería una solución. Pero la politiquería está de por medio y el Partido Comunista haciéndole a la farsa. Las fotos son espectaculares, nos muestran la belleza de este río Putumayo en un atardecer, el puente internacional que hay entre Colombia y Ecuador, muy bien construido afortunadamente, pero en el fondo de esa zona vemos a derecha y a izquierda la cantidad de cultivos de coca, como han deforestado la selva estos bandidos y sembrado cultivos de coca en medio de la selva. A esto lo llaman las chagras. Y aquí vemos que es que la zona no es habitable para seres humanos. Esta es una de las eh, partes eh, semirurales ya del municipio, donde los campesinos tienen que tener una lancha de motor fuera de borda, inclusive para salirse cuando se arrecian las lluvias, porque como vemos, esta calle artesanal que formaron allá, descuajando monte y asentando colonos que no deberían estar dañando la selva, se inunda muchísimo cuando llueve. Es una radiografía de lo que es ese sitio geoestratégico y de gran importancia para Colombia. Y coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los hechos relacionados con baja en combate de cuatro narcoterroristas del EPL en el Putumayo en junio de 1989? Bueno, la primera pregunta que surgiría de esa pregunta es cómo estos terroristas del EPL llegan allá, porque históricamente, lo hemos analizado en otros episodios, el Putumayo fue primero el FUPAC, que fue una derivación de las FARC, del tal Cartagena, y luego el M-19 y posteriormente las FARC, que fueron los que establecieron la ley del terror en esa zona. Estamos hablando de las décadas del 70 y el 80. Entonces uno me pregunta cómo es que a finales de los 80 aparece una cuadrilla del EPL en el Putumayo y genera tanto conflicto. La explicación se deriva de que en la debilidad de carácter del señor Belisario Betancur, arrodillado ante los bandidos y acompañado por unos negociadores que sabían de todo menos de negociar con terroristas, y luego sucedido por otro gobierno débil, laxo, incompetente como el de Virgilio Barco para manejar este tema de la paz. Tanto la Coordinadora Nacional Guerrillera como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar hicieron acuerdos internos en los cuales las FARC le toleraban a los demás grupos narcoterroristas que crearan cuadrillas paralelas en algunas zonas del país, donde había cuadrillas exclusivamente de las FARC. Por eso hubo aparición del EPL en el Huila, en Cundinamarca, en el Meta, en los límites entre Vichada y Meta, allá abajo en el Putumayo, y se les permitió por parte de las FARC a estos bandidos que otra zona que tradicionalmente era ocupada por las FARC, como era el departamento de Caldas y todo el antiguo Caldas y los límites suroccidentales de Antioquia, surgieran cuadrillas del EPL. Esa es una explicación por qué estaban en ese momento en el Putumayo. Ahora, ¿cómo ocurrió la operación? ¿Cómo la describieron los medios? Es que esa región del Napo, que queda ahí en los límites de Colombia y Ecuador, cerca de Puerto Asís, se convirtió en un epicentro en el cual los bandidos de las FARC, del EPL y del M-19 hasta del ELN apareció por allá, se estaban moviendo porque había mucho negocio de coca desde esa época, no solo en territorio colombiano, en el ecuatoriano también, pero históricamente el Ecuador siempre se ha lavado las manos y más durante el desgobierno de Correa, que el problema es colombiano y se lo traslada allá. No, el problema es de ambos países y hay bandidos de ambos países metidos en el narcotráfico. Entonces, pues Colombia cumplía las operaciones hasta llegar o al río San Miguel
o a esa línea recta e imaginaria que ya hemos analizado aquí, o al río Putumayo. Y de tanto perseguirlos en una operación del Comando Específico del Putumayo, que comandaba el general Canal, fueron dados de baja 4 terroristas del EPL, con armas, con municiones, con brazaletes, con documentos probatorios que eran del EPL. Llamó la atención que al parecer los 4 eran extranjeros, porque solamente a uno se le encontraron documentos de identidad, un indígena natural de Santa Cecilia, Ecuador, de nombre Luis Alberto Moreno Beja Guaje, ese apellido eminentemente indígena. Los otros 3, entre los cuales había una mujer, no, nunca se pudo determinar quiénes eran. Entonces falta que ahora aparezcan el señor de Rux y la Comisión de Memoria Histórica y la Fiscalía diciendo que los desenterraron y fueron 4 desaparecidos de las fuerzas de seguridad como lo volvieron costumbre en Colombia. Pero en ese momento fueron dados de baja 4 terroristas del EPL con brazaletes, con armas, y por lo menos se estableció que uno de los 4 era ecuatoriano por los documentos de identidad que llevaba. Los otros 3, repito, entre ellos una mujer, no se supo nunca que quiénes eran ni de dónde eran. Pero quedó claro que la cuadrilla Aldemar Londoño, que ya hablamos de ese sujeto, fue un médico comunista de los años 60 del Valle del Cauca, que ayudó a organizar cuadrillas de terroristas en Colombia, y en su memoria el EPL creó este grupo narcoterrorista en esa región. Y pues ahí llaman la atención muchos asuntos respecto a que en ese momento la coordinadora guerrillera estaba reunida en Casa Verde, en el Meta, y desde allí hablaban solamente de paz, y ahí vemos la paz que estaban haciendo en el sur del país, reclutando hasta ecuatorianos. O sea que en lugar de pensar desmovilizarse, estaban pensando era en crecer y crecer dentro de toda la región latinoamericana. Mi coronel, ¿qué interpretación o lectura histórica, si la hay, podría darse al hecho de que mientras el EPL estaba delinquiendo en la frontera trinacional de Colombia con Perú y Ecuador, el débil gobierno de Virgilio Barco siguiera conversando de paz con los narcoterroristas del EPL en cabeza de Rafael Pardo Rueda en el Urabá antioqueño? Se dice que las imágenes hablan más que 1000 palabras, y también lo hemos demostrado hasta la saciedad, que los responsables de toda esta tragedia colombiana no son solamente los terroristas que cometen los actos violentos, sino quienes les sirven de micrófono y de mensajeros, que por lo general pertenecen a esas élites descompuestas de politiqueros que han malgobernado a Colombia. El, usted mismo lo dice, el desgobierno de Virgilio Barco era débil, laxo, incapaz, incompetente para conducir la seguridad nacional. Y fuera de eso, como las familias IN tienen que colocar a los niños IN para que comiencen sus carreras políticas IN, entonces el señor Pardo Rueda, que venía de una de esas familias que han descompuesto a Colombia, fue colocado de asesor de paz. ¿Por qué no? Porque era Pardo Rueda, no porque tuviera ninguna especialización, ni fue un experto en negociaciones, nada que se pareciera. Además que experto en negociaciones no ha habido con los grupos terroristas de todos los que han rotado por ahí, un poco de sujetos laxos, faltos de carácter y sin ninguna formación estratégica, que van a enfrentarse a semejantes bandidos que toda la vida se han pasado estudiando estrategia comunista. Entonces, Virgilio Barco se encargó de irlo convirtiendo en la estrella de las negociaciones, y los periodistas también dándole gran importancia. Era un tipo muy joven, sin ninguna experiencia en dirigir ningún proyecto de Estado, y se sentó con Tiro Fijo, se sentó con Carroloco Pizarro y con este terrorista marrano mono del EPL. Entonces este delincuente que vemos aquí en la foto, marrano mono del EPL, terminó imponiéndole una gran cantidad de procedimientos, y eso a causa de que en el EPL había una división interna de las 14 que ya completaban en ese momento a lo largo de la historia criminal de ese grupo.
que no estaban de acuerdo con Caraballo, entonces Caraballo terminó protegido por tiro fijo en Casa Verde y este delincuente organizó la desmovilización y la creación del EPL Esperanza, Paz y Libertad, que fue prácticamente arrasado por las FARC y la Unión Patriótica en Urabá. Entonces la única explicación que hay es la falta de carácter del gobierno Barco, la inexperiencia pero sobradez que le suelen atribuir en Colombia a todos estos politiqueros que aparecen de la noche a la mañana hablando de paz y se van rotando. Pasa como al telón de fondo uno de esos y aparece otro Ariel Ávila, aparece otro Sergio Jaramillo, otro Fran Per, otro de la calle, pero nunca falta el medio que arrodillaba ante los bandidos legitimándolos y la prensa diciendo que son negociadores, nunca cuestionándole su pésimo papel en esas mesas de conversaciones. Mi coronel, ¿qué nuevos hechos de violencia comunista contra los colombianos sucedieron al día siguiente de la baja en combate de cuatro narcoterroristas del EPL en el Putumayo en junio de 1989? Pues resulta que un poco al noroccidente de Puerto Asís está el municipio de Dorito Putumayo, que tiene una batería petrolera y que desde esa época ya estaba explotando crudo. Y allí, en esa zona, estuvo el M-19 en los años 80 y luego las cuadrillas 32 y 48 de las FARC. Eh, Al día siguiente de la operación exitosa que tuvo el general Canal allá en los límites con Ecuador, que dio de baja cuatro terroristas del EPL, otra patrulla bajo su mando tuvo un combate muy fuerte en la zona rural de Orito Putumayo y en esta vez fueron dados de baja dos terroristas del, del ELN a quienes les incautaron cuatro carabinas, seis revólveres, un fusil y 500 cartuchos. ¿Por qué toda esa cantidad de material? Porque no todos los bandidos que lo llevaban fueron dados de baja, sino que cayeron dos y los otros en la huida dejaron abandonado todo ese material. Un golpe sorpresivo que les causó la tropa, pero que en contexto, en conjunto, nos demuestra cómo se estaba descomponiendo el departamento. Y al mismo tiempo, con hechos tan visibles como esos, nadie se explica por qué Álvaro Leiva Durán seguía viajando a Casa Verde a hablar con los bandidos. Rafael Pardo iba al Cauca a hablar con Pizarro, que ahora estaba en el Cauca, y, y también iba a Urabá a hablar con Marrano Mono y otros grupos terroristas, y un grupo bastante grande de paseadores de la Comisión de Paz viajando por el país y gastando dinero de los colombianos, mientras el ejército que había combatido a los terroristas no tenía ni botas para los soldados. Esa es otra verdad que no nos cuenta el curita de Rux en su supuesto informe de la verdad. Mi coronel, ¿por qué el general Manuel Jaime Guerrero Paz fue enfático ante los medios de comunicación acerca de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas? Es que como vemos ahí en el titular, el mismo día que se dan de baja los dos bandidos en el Putumayo del ELN, en Santander, el departamento de Santander, hay otros combates, inclusive cerca de San Vicente de Chucurí, y son dados de baja otros bandidos y hay otra cantidad de operaciones. En otras regiones del país había combates con el M-19, el EPL, con el ELN y una gran cantidad de actos terroristas que cometían en nombre de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en la que actuaban todos en conjunto. Habían crecido de manera geométrica y matemática las cuadrillas de Carlos Castaño y su familia, mal llamadas paramilitares. La jefatura militar de Urabá tenía combates a diarios también con las FARC y se evidenciaba ya que algunos de los bandidos de civil del EPL estaban siendo asesinados por la UP y las FARC. Entonces, como había tanto desorden y Pablo Escobar colocando bombas y acababan de matar a Luis Carlos Galán, el país andaba patas arriba y el señor Barco no daba pie con bola.
Eh, También ocurrió que el general Manuel Jaime Guerrero Paz recibió un atentado de los bandidos del M-19 y antes habían atentado contra el general Zamudio, inclusive en el atentado contra el general Guerrero asesinaron a un suboficial que era de la mayor confianza del general, llevaba varios años trabajando en su escolta. Eh, de remate, el cartel de Cali había contratado a unos bandidos ingleses para asesinar a Pablo Escobar en su propiedad en Antioquia y cuando iban en un helicóptero con todo el montaje que habían hecho, el helicóptero se estrelló en Sonsón y se mataron algunos y cuando encontraron los cadáveres, pues se determinó quiénes eran y que había unos europeos ahí metidos en esa cosa y armados hasta los dientes, complicó más la situación. Entre tanto, el señor Rafael Pardo y los demás arrodillados ante los bandidos, siguiendo instrucciones de Álvaro Leiva Durán, que era la marioneta que manejaba todo, repartían salvoconductos, hablaban de la paz, que ahora sí el M-19 va a negociar, que el EPL también, y al mismo tiempo estos bandidos destruyendo el país. En una ceremonia militar, el general Guerrero habló claro y fuerte, alto ante el país, y dijo que la orden que él tenía era combatir a todo tipo de delincuentes. Resulta que cuando uno mira los informes del señor de Rux, no nos presentan el cuadro así, ¿no? Él lo que nos presenta es que los comunistas eran víctimas, pobrecitos, de una persecución y que el Estado se ha aliado con paramilitares y ahí termina todo. Pero no cuenta esa realidad de lo que había, de la gran cantidad de laboratorios de coca que manejaban los bandidos de las FARC, los nexos que tenían con Pablo Escobar, la ineptitud de los políticos para dirigir la seguridad. O sea, todo el cuadro no nos lo describe como es, sino lo describe únicamente a lo que le conviene a los bandidos de las FARC. Mi coronel, ¿qué ocurría entre tanto en los departamentos de Antioquia y Santander en torno a la lucha del Estado colombiano contra el narcotráfico, principal forma de financiación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar? Pues en el Magdalena Medio, que es una zona muy grande, ya las cuadrillas de bandidos de Pablo Escobar y de las FARC y del ELN, el EPL, habían instalado sus propios laboratorios de coca. Eso era una... Y las AUC no se les quedaban detrás. Entonces, todos tenían su propio negocio particular y era a diario la destrucción de laboratorios, la captura de bandidos, el decomiso de insumos en toda esa región que la componen Boyacá, Santander, Antioquia, Caldas, el sur de Bolívar. Y ese mismo día hubo varias operaciones exitosas, una que llamó Arco Iris, que la hizo la Policía Nacional en la región de La Danta, San Luis, Doradal, Las Mercedes y Puerto Triunfo, donde estaba la cuadrilla Calvario Buitrago también, que es del ELN, y que en ese tiempo estaba adscrita a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y al mismo tiempo estaba Pablo Escobar. Los bandidos del ELN siempre han negado haber tenido alguna relación con Pablo Escobar, pero es que eso es imposible de creerlo. Si en esos mismos municipios estaban delinquiendo ellos, es más, esa cuadrilla nace en esa zona. Y en la vereda Las Mercedes, tan conocida en esa región, se reclutaron a varios de los que llegaron a ser cabecillas principales del ELN después de la muerte de los hermanos Buitrago, como lo hemos estudiado aquí. Eso demuestra que Colombia ha sido muy mal gobernada, que estos dirigentes nunca han tenido la claridad estratégica y que las fuerzas militares y la policía han sido puestos a pelear una guerra en la cual lo único que hacen es tratar de enmendar los errores de estos sujetos que han desgobernado, pero que no han tenido la claridad estratégica para entender hacia dónde marcha el país y cuál es el enfoque que se le debe dar a la seguridad nacional. ¿Cuál fue la revelación de Ecopetrol frente a la violencia narcoterrorista del ELN? Pues que secuestraron a un alto funcionario de Ecopetrol, que era el vicepresidente de operaciones, el señor Fernando Delgado, que se salvó de ser secuestrado, pero habían secuestrado a otras personas de Ecopetrol y buscaban secuestrar a este para someter
que la empresa Ecopetrol entrara a negociar con ellos el famoso cuento de que el ELN tenía que tener participación directa en la conducción de la política petrolera de Colombia. Eso fue increíble, y tenemos también el episodio en que sale el señor Contralor General de la Nación, de la República, señor Roberto González García, a hablar semejante estupidez en una universidad del Valle del Cauca, diciendo que él estaba de acuerdo como Contralor para que se le diera participación al ELN en la conducción de la política petrolera en Colombia. Y nadie dijo nada, ni la Procuraduría lo investigó, ni la Dirección Nacional de Instrucción Criminal de la época le abrió investigación de oficio por ser socio del terrorismo. ¿Cuáles fueron las escandalosas revelaciones del juicio de vitrina que hicieron los narcoterroristas Fidel y Raúl Castro contra algunos militares cubanos que estaban comercializando cocaína para las arcas de la dictadura castrista? Pero al parecer no compartieron con las dos sátrapas todas las ganancias ilícitas y de paso ordenaron fusilarlos como consecuencia de un show mediático de supuesto consejo de guerra por aparente traición a la narcorrevolución comunista en la isla. Exactamente, fue un show, una farsa, aunque los hechos eran ciertos. ¿Y dónde está el secreto? En que el general Ochoa Sánchez y los hermanos Patricio y José de la Guardia, que eran dos coroneles, y otros oficiales de la narcodictadura cubana, de las Fuerzas Armadas de la narcodictadura cubana, le hacían muchos mandados a Fidel Castro, y el general Sánchez Ochoa, un cubano hablador, como casi todos los cubanos, se preciaba de haber sido un héroe de guerra en Angola cuando fueron a matar angoleses que no estuvieran de acuerdo con el comunismo, y Rusia los financiaba para que asesinaran gente en Angola con el cuento de que estaban protegiendo la revolución del señor Lumumba. Ese bandido llegó a general de las fuerzas militares cubanas, y otros coroneles que lo acompañaban manejaban muchos aspectos del Ministerio de Seguridad de Cuba, que eso es donde está todo el terrorismo contra su país. Y ellos eran los encargados de negociar con el cartel de Medellín y otros carteles de narcotraficantes todo el flujo de narcóticos hacia las Bahamas y hacia la Florida, clandestino, claro. Eh, los descubrieron de que se estaban robando la plata y no se la daban a Fidel Castro, y Fidel Castro, en un acto de dignidad, los declaró traidores a la revolución y les hizo un juicio público que fue transmitido al estilo Petro por la emisora oficial de la narcodictadura cubana y por la televisión, y después de varias semanas los bandidos fueron fusilados públicamente para demostrar la transparencia del narcorrégimen cubano en el manejo de la lucha contra el narcotráfico. Una farsa muy bien montada por Fidel Castro. De paso se quitó unos enemigos que pudieran haberlo tumbado, y de remate silenció a quienes tenían mucha información de cómo la familia Castro Ruz se enriqueció con el narcotráfico, y, y cómo le hacía daño a Estados Unidos enviando narcóticos por la vía marítima hacia las Bahamas y hacia el sur de la Florida. Y Fidel Castro no tuvo reparos en que se publicara que ellos habían tenido nexos con el cartel de Medellín, pero que lo han hecho a espaldas del régimen cubano, porque él era transparente y pulcro como la pus. Esa es la verdadera historia de ese crimen de Estado cometido por los hermanos Castro con el fin de acallar a los narcotraficantes Patricio de la Guardia, José de la Guardia, Antonio Sánchez Ochoa y otros delincuentes disfrazados de militares en esa organización extraña que llaman Fuerzas Armadas de la Revolución Narcocubana. ¿Cuál era el impacto en la economía nacional y especialmente en los hogares de los ciudadanos comunes y corrientes como consecuencia de los ataques terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar contra la infraestructura energética, en particular por el ELN? Como vemos, esa noticia alza en la gasolina para compensar pérdidas por atentados del ELN,
apareció en la parte superior izquierda de la primera página de los diarios El Tiempo y El Espectador de el 24 de junio de 1989, 2 meses antes de que asesinaran a Luis Carlos Galán, los narcotraficantes de Pablo Escobar. Y decía en la explicación del artículo que el galón de gasolina quedaba a 214,50, la normal, y la premium o extra a 267,30, que el gas propano subía un 8%, el cocinol, que era una combinación de alcohol con gasolina que se vendía en ese tiempo para las familias de escasos recursos, también subía el 8%, y que esas alzas no se aplicarían en algunos territorios conocidos como los territorios nacionales, que eran las intendencias y comisarías de Putumayo, Bichada, Guainía, Amazonas, Caquetá. Entonces, la justificación que le daba el gobierno era que tocaba hacer esa alza debido a la cantidad de atentados del ELN. Ayer veíamos que el señor Durán Durán decía que no se podía negociar con los bandidos mientras cometieran actos de terrorismo, y el señor Virgilio Barco decía que mientras no suspendieran esas acciones contra el oleoducto tampoco se podía negociar. Pero le faltaba el carácter y el temple, igual que al señor Petro, ahora en estos días cuando las FARC asesinaron a 7 soldados, y en lugar de hablar de diálogo, lo que ha debido es entrar a bombardear y atacar esas estructuras criminales que además estaban perfectamente localizadas en Casa Verde. Pero como Álvaro Leiva Durán era el estafeta que iba y venía, como Rafael Pardo también iba y venía y se la pasaba hablando con los bandidos, entonces cómo los iba a atacar, era mejor dar declaraciones 20 julieras y de populismo, pero eso sí decirle a los colombianos que por culpa de estos bandidos que no querían la paz, entonces se le aumentaba una cantidad sustancial en los precios del combustible. Y entre tanto, la respuesta del Contralor que ya hemos mencionado varias veces. A propósito, ¿en qué consistió la absurda propuesta del entonces Contralor de la República como consecuencia de las ofertas del ELN respecto al manejo del sector de hidrocarburos en Colombia? Resulta que este sujeto era lenguaraz, era un politiquero del Partido Liberal, amigo de Virgilio Barco, Rodolfo González García, que le fascinaba ir a las entes académicos y actividades públicas a darse publicidad, a demostrar que era el Contralor y a decir que en su ejercicio del poder estaba el dinero de los colombianos muy bien protegido, pero la corrupción campeaba. Y sin embargo él decía que eso estaba ejerciendo el poder. Entonces en Cali lo invitaron a una universidad y en el Valle del Cauca otra. Y en ambas dijo de distintas maneras, en otra en el departamento del Cauca, perdón. En ambas dijo de distintas maneras que, palabras textuales, en el caso del petróleo yo no entiendo si hay una acción de un grupo insurgente que plantea unas alternativas políticas, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se dialoga? ¿Por qué no se mira si es verdad que esos planteamientos tienden a mejorar la renta petrolera para el país? Y si, como lo ha dicho la Contraloría y mi persona en muchos foros, ha habido desafueros por parte de los socios internacionales que se llevan la mejor riqueza petrolera, como pasó con la Occidental en Camino Limón, en donde en un solo tajo vendieron el 25% de su parte en $1.000 millones, cuando apenas habían invertido unos $250.000. Así de descompuesto era este sujeto que, perteneciendo al Estado, habiendo sido nombrado por el Estado para defender los intereses de los colombianos, estaba era defendiendo las teorías de la violencia del ELN, y en lugar de haber actuado como contralor contra esas empresas, si fue cierto que hicieron eso, y haberlas sancionado y haber exigido que pagaran los impuestos que era, entonces legitimando a los bandidos, y siguió insistiendo que por qué el gobierno que lo ha nombrado a él para ocupar ese cargo no ejercía un acto de salud pública y se sentaba a negociar con los bandidos. Y eh, lo mismo que por qué no se autorizaba por parte del gobierno nacional que fueran los bandidos a dialogar de tú a tú con los industriales y los empresarios del petróleo en Colombia,
y con los funcionarios del alto gobierno que tenían que ver con el manejo de la política petrolera en el país. Eso es mucho cínico, mucho descarado, mucho sinvergüenza, y de esa clase de politiqueros ha estado lleno siempre la dirección del Estado. De seguro que el tipo no era ningún comunista ni nada, pero era un politiquero oportunista que estaba soñando que de pronto de ahí lo catapultaban los estudiantes y todo el mundo como el nuevo presidente de Colombia, y que de ahí salía prácticamente de candidato presidencial elegido para ocupar el solio de Bolívar. Eso es lo que hemos tenido, y es otra partecita del supuesto informe de la verdad que no nos cuenta el señor de Rux. Entonces miren ustedes todo lo que le encontramos todos los días a la verdad del conflicto y la otra verdad que nos contó de Rux. ¿Cómo incrementaban los carteles de narcotráfico la inseguridad y la consecuente violencia en el país en ese momento? Era increíble. Aquí en Bogotá, y lo mencionamos la semana pasada, asesinaron a un sujeto en un apartamento del norte por ajustes de cuentas del narcotráfico. El cadáver fue llevado a Medellín y en pleno velorio fueron asesinadas varias personas también por el cartel de Medellín. Pero ese camino de la muerte lo tenían también el EPL, que ya lo vimos en el departamento de Risaralda, donde asesinaban a todos los liberales que estaban de candidatos al consejo o a las alcaldías. Estaba ocurriendo en el mismo departamento de Antioquia, en el Cauca, en el Huila, en el Tolima. Era una masacre permanente, y el plan pistola de los grupos terroristas les funcionaba de maravilla. A menudo asesinaban jueces también que no se torcían, o que se han torcido y después no les cumplían, y el país andaba en un desorden total. Pero es increíble que el canal Caracol hoy, eh, en 2025, nos publique un documental diciendo que Virgilio Barco fue un gran presidente. Es lo que da la tierrita. Guardemos con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas de la violencia tripartidista, que en la práctica era de responsabilidad total de los dirigentes de los partidos políticos y que nunca han atinado a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas de la administración Barco, época durante la que Gustavo Petro era terrorista del M-19? Muchas cosas por reflexionar, muchos aspectos por sacar de este caso, tomándolo en el contexto de lo que ocurría en el país. Porque la violencia de un grupo terrorista
en particular nunca es aislada del contexto. Es una realidad que hay que mirar con detalle y profundo análisis. De aquí salen muchas cosas para pensar y entender por qué el conflicto se ha prolongado y por qué la paz ha sido un fracaso en todos los desgobiernos, inclusive el de este sujeto que es el peor de todos. Es que si miramos a fondo uno de los puntos de esta reflexión y este hecho de hoy, la que ha fallado es la institucionalidad como tal, y no porque las instituciones estén mal o bien constituidas, porque son instituciones y tienen que funcionar para lo que fueron creadas. Es por quienes las han integrado, por quienes han representado a los colombianos en esos cargos. ¿Cómo podemos explicar que el señor Rafael Pardo Rueda y el señor Leiva Durán estuvieran dedicados a hacerle la paz a Barco, al mismo tiempo que desde Casaverde tenían un emporio del crimen, desde donde ordenaban destruir al país y no pasaba nada contra los que estaban destruyendo el país? Y que al mismo tiempo se sabía que el señor Pablo Escobar tenía su epicentro entre Medellín y la Hacienda Nápoles, y ahí se la pasaba y desde ahí dirigía a hacer todo lo que le daba la gana, y tampoco el Estado actuara con la contundencia que era, sino que el cartel de Cali había contratado unos mercenarios para ir a matarlo y se estrellaron en un helicóptero. Y era que acaso el país no tenía fuerzas especiales y no tenía tropa suficiente para haber rodeado esa propiedad, haberlos capturado, y si era el caso destruirla o decomisarla. No, porque es que la politiquería, y como estaba Santofimio y los que tenían poder, que eran amigos de Pablo Escobar, entonces era el debate en el Congreso, la cuestión pública. Y uno se pregunta, y en el Putumayo, donde estaba creciendo eso, entonces, ¿por qué el gobierno les toleraba diálogos y no les exigía desmontar todas las cuadrillas de allá? Y si no les bombardeaba Casa Verde, no, no, porque es que es mejor hacer politiquería y negocios. El señor Durán Duzán, que era senador de la República, haciendo politiquería porque quería ser presidente. Virgilio Barco, haciendo politiquería porque quería que Durán Duzán fuera el presidente. Y Luis Carlos Galán, haciendo politiquería porque no quería que los otros fueran presidentes, sino él. Eso era lo que le interesaba. Entre tanto, el Contralor General de la República, en lugar de cumplir con sus funciones y hacer que se sancionara a los que no habían cumplido con exigirle el pago de los impuestos y las declaraciones de renta como eran, y evitar que se hicieran esas negociaciones con las que él mismo denunciaba, entonces convertía la incompetencia de su persona, como él mismo decía, en el cargo, para convertirla en un hecho político o politiquero para darse publicidad de que era que el que fallaba era el Estado, y era como escupir para arriba porque él hacía parte de ese Estado. Entonces, mientras los funcionarios mantengan en eso y veamos a Petro convocando marchas, dice que porque los funcionarios del Estado no cumplen con su misión, pues estamos todos en medio de una locura colectiva que nos indica que Colombia ha navegado en el desorden y la sangre, es por culpa de esos sujetos que han desgobernado y que han conestado la existencia de estos grupos delictivos. Adelante, mi coronel, con el comentario de hoy. Mi coronel, el comentario para el día de hoy se titula La doble moral para todo, incluyendo lo pactado. El EPL se especializó en asumir su actividad narcoterrorista en zonas con buena participación gremial, más de la riqueza que se mantenga dentro de sus zonas de influencia. Hoy quiero hablarles de la doble moral, tanto para unos como para los otros. Si hablamos de gastos, dineros de la nación y pago de nuestros impuestos, llegamos a la conclusión que es de allí donde se financian con los gobiernos, ahora comunistas, que faciliten las conversaciones, pero nada de esto es gratis. ¿Podríamos o deberíamos exigir dónde y cuáles son los mecanismos para hacerlo? Tan solo leyendo la prensa o escuchando las noticias, nos damos cuenta que estos viajes o inversiones
en su gran mayoría han fracasado, o el hecho que la señora primera dama o su hija, próxima nueva millonaria, asistan aquí o allá, ha servido de algo para los intereses de la nación, o que hombres de carácter fuerte, como se les conocía o se les conoció, pudieron lograr que las contrapartes no les metieran los dedos en la boca. Veamos pues, se pactan unas conversaciones de paz que, financiadas por los empleados y honestos trabajadores que pagamos impuestos, cubren los gastos de todas o todos con onerosos pagos, alimentación y, como vimos en algunas fotos, hasta el consumo de licor y algo más. Sumémosle lo que se paga en hoteles e instalaciones, que algunos suponen son de las bondades dadas por los gobiernos garantes, pero que en verdad tienen costo y deben pagarse por nuestra legalidad. De las conversaciones salen unos borradores que algunas veces ni se conocen a plenitud, y allí empieza la primera traba que se deja pasar para evitar pasarse del tiempo dispuesto. Se supone que allí firman todos, pero lo más importante es que estén firmados por las cabezas de las delegaciones, las dos delegaciones, que parece no leen, o que a sabiendas de su fracaso los firman desde ese instante, y prácticamente desde el principio saben que todo va a ser un paseo y nada se va a cumplir. Toca aprovechar para, sin extorsión, secuestro o amenaza de muerte, le quiten al pueblo a través del gobierno la platica de esa manera. Las bases de la guerrilla también lo saben, se aguantan, y por eso, terminado el proceso y firmado el acuerdo o como se llame, sacan a flote lo que han conservado de estructura, organización y armas, retomando todo para volver a la guerra, que nunca jamás han abandonado, pues se dan cuenta que los únicos que sacaron tajada fueron los de arriba: sueldos onerosos, buena vida lujosa y demás. Todo esto desde un principio lo sabíamos. Sin embargo, lo dejamos avanzar, y nuestros representantes tampoco fue mucho lo que se movieron. Hoy se exige mucho de parte del gobierno, pero de la contraparte, ¿qué? Si quien firmó por las FARC, por ejemplo, no era su verdadero representante, ¿por qué no se le ha exigido o hecho un juicio de responsabilidades, o que devuelva lo que ha ganado indignamente? O si la culpa es de nuestros representantes al no tomar las medidas de control necesarias o enterarse verdaderamente a lo que se enfrentaban, ¿por qué no les exigimos dicha responsabilidad? A los grupos se les da perdón y disque olvido para salir a la calle a andar como personas corrientes, y bien que lo hacen, porque no les da vergüenza pavonearse por la calle, pegados o en medio de la gente que antes, o mejor, siguen mortificando, o no se les da absolutamente nada. Son igualmente vagos, y eso que no hablamos de nuestros representantes, que después de estas embarradas y mentiras, como la guerra en Colombia ha terminado, solo para ganarse
un inmerecido premio internacional que ni pueden mostrar porque ya sabemos la maña con la que lo consiguieron. ¿Por qué seguimos confiando en los políticos que nos representan o en los guerrilleros mañosos y mentirosos a sabiendas de que solo buscan el beneficio de sus intereses? Finalmente, con todo esto, ¿para qué acuerdos? ¿Para qué firmas? ¿Para qué para qué que no se va a cumplir? Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, de su reflexión nos queda algo claro, es que la situación que estamos viviendo de desorden, de las tropelías y las insensateces del señor Petro, se concluye que hay un origen o un punto de partida para llegar a lo que estamos. Y ese punto de partida es cuando la violencia tripartidista llega a un punto de encuentro que es el inicio del narcoterrorismo y la debilidad de carácter de los señores Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria, que de manera continuada toleraron que estos grupos narcoterroristas llegaran a ocupar el Congreso de la República, la Asamblea que transformó la Constitución y a ser parte de los cuerpos consulares, porque el terrorista Gustavo Petro fue cónsul en Europa, Marrano Mono también lo fue, Vera Grave y otros delincuentes que han destruido a Colombia terminaron en cargos diplomáticos por ese acuerdo de paz del señor Barco y del señor Gaviria y la constituyente. Y luego de ahí se fortalecieron los carteles de la droga y las FARC pasaron a su nueva etapa de terrorismo. Juan Manuel Santos se arrodilló ante ellos, les permitió hacer lo que estaban haciendo y hoy tenemos a Calarcá y a Mordisco y a Iván Márquez y a otros delincuentes haciendo lo mismo y volviendo a hablar de paz, de paz. Y resulta que los que han generado todo eso son los políticos corruptos y descompuestos que piensan en ellos y los bandidos que no salen de su esquema y su plan. Llegamos al final del ejercicio y en la noche de hoy continuaremos con nuestros análisis estratégicos y los invitamos a que nos acompañen. Les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.